¿Sí? Ya sabemos que las fuerzas del mal no prevalecerán contra nuestra iglesia, una santa, católica y apostólica. Pero no es nada fácil pilotar esta embarcación, nada fácil. No hay nada más que reparar en ese monje, ese alemán, ese Lutero. El cardenal Cayetano se empeñó en que no era nada, una disputa de frailes, un monje con conciencia escrupulosa, un cabezón. Claro está que ya nos había advertido mi primo de que todo era mucho peor, que hasta los dominicos lo habían visto desde el principio. En circunstancias normales, todo debería haber acabado ahí. Tendría que haberse solucionado con facilidad. Bueno, pues no fue así. No fue así. A principios del año 1519, el emperador de Francia, Maximiliano, se murió. La verdad es que pudo morirse un poco después, en vez de en enero, en marzo, o mejor todavía, en abril. Pues no. Se murió en enero. En enero. Y claro, como se murió, y como los alemanes son gente extraña que elige a sus emperadores, comenzó todo el procedimiento de la elección. Y mira tú por dónde. Federico, el príncipe de Lutero, era uno de los electores. Alguna de vuestra merced se preguntará, ¿pero qué le puede importar al sucesor de San Pedro? ¿Quién era el emperador de Alemania? Pues mucho, hijos míos, mucho, muchísimo. Porque el vicario de Cristo tiene que intentar que la Santa Madre Iglesia cumpla con su cometido de la mejor manera posible. Y eso significa evitar que gente inconveniente, sí, inconveniente, llegue a reinar o a gobernar. Por ejemplo, que ese rey de España, un jovenzuelo llamado Carlos, se convirtiera en emperador de Alemania. A la barca de Pedro le venía como una pedrada en un ojo. Los españoles no son mala gente del todo, pero por sus venas corren jarros de sangre judía y mora. Pero sobre todo, tienen un rey demasiado poderoso, demasiado. Tiene territorios en Flandes, en las Indias, por supuesto en Italia. Semejante circunstancia es pésima para nosotros, pésima, porque evita nuestras posibilidades de expansión y sobre todo porque es demasiado poderoso. Ya solo faltaba que el rey de España se convirtiera en emperador de Alemania. ¡Ah, no, 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 no! Emperador de Alemania, cualquiera, menos el rey de España. Claro está que eso era más fácil de decir que de hacer. Con ese Federico, queriendo proteger a su súbdito Lutero, vamos, que era un voto que no podíamos perder. En fin, que le enviamos la rosa de oro.
nuestra más preciada condecoración. Era una oferta que no podía desaprovechar. En fin, a lo que íbamos. Lutero se callaba, el elector Federico votaba contra el rey de España, nos éramos felices y se lo premiábamos. Des. Te doy para que me des. ¿Saben vuestra merced? Sí, sí. Hay que reconocer que nuestra oferta no podía ser más generosa. Pero ese Lutero no quiso el muy majadero, se empeñó en seguir hablando de la gracia de Dios, de la justificación por la fe, de la salvación. Pero ¿cómo se puede perder el tiempo en esas cosas? Con la cantidad de temas importantes que hay. Tenemos a los turcos a punto de saltar sobre Europa. Al rey de España convertido en emperador. Sí, hijos míos, no pudimos evitar tamaña desgracia. Al rey de Francia, irritado y con toda razón. A nos, que somos el vicario de Cristo y no conseguimos terminar de construir la Basílica de San Pedro. Y ese monjecillo empeñado en hablar de la cruz. Ya cuesta que la gente vaya a misa los domingos para andar con esas historias. Y dice unos disparates, unas locuras. Se ha empeñado en escribir que es contra la voluntad del Espíritu Santo que se arroje a los herejes a la hoguera. Sí, sí, como lo escuchan vuestras mercedes. Pero ¿cómo va a ser en contra de la voluntad del Espíritu Santo que se limpie la viña del Señor? Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué cabeza cabe? Exurge Domine. Sí. Despierta, Señor. Despierta, Señor. ¿Cómo seguía? Así. Despierta, Señor, y haz triunfar tu causa sobre las bestias feroces que tratan de destruir tu iglesia. Sí, contra el jabalí que la arrasa. Espléndida, sencillamente espléndida. No es porque nos la escribiéramos, pero la bula nos quedó. Hermoso año de 1520. La quemó ese Lutero, ese monje, ese hereje. La quemó nuestra bula, la nuestra, la que nos había firmado. Pero ¿cómo pudo hacer una cosa así? ¿Cómo pudo hacer una cosa así? Si tan solo hubiese quedado en eso. Pero no, que va. Así como lo escuchan vuestras mercedes, no exagero un ápice. El verano de 1520
se dedicó a escribir contra nuestra Santa Madre Iglesia. Decía que la vida de la Iglesia tenía que estar basada en la Biblia, y que las ceremonias, los ritos de nuestra Santa Madre Iglesia carecían en su mayoría de fundamento en la Biblia. ¿Y qué? El colmo, que los cardenales, los obispos, los papas habíamos sometido al pueblo de Dios a una cautividad como la de los judíos en Babilonia. Y luego dirá que es contra la voluntad del Espíritu Santo quemar herejes. Si no se puede quemar a gente que anda escribiendo esas cosas, ya me dirán vuestra mercedes si se puede quemar a alguien. En fin, no nos quedó más remedio que excomulgarlo. Sí, no nos quedó más remedio que excomulgarlo. Al ver que el plazo pasaba, porque somos un Padre amoroso, amantísimo. Quisimos darle una oportunidad a Lutero. Si tan solo se hubiese arrepentido, si hubiese mostrado muestras de arrepentimiento, pero ¿qué va? Así que no nos quedó más remedio, al ver que el plazo pasaba y ese Lutero no se arrepentía, firmamos una nueva bula contra él. Quedaba declarado hereje, obstinado y excomulgado. Los lugares por donde pasara serían sometidos a las penas de entredicho y suspensión. Aquellos que se manifestaran como sus partidarios sufrirían las mismas penas. Ya está, se acabó. Al fin y a la postre, la cuestión ha quedado zanjada. Es un hereje. Y si no se retracta, se asará como un cerdo. Solo queda un pequeño trámite. Sí. Federico, el príncipe elector, se ha empeñado en que Lutero sea escuchado por la dieta antes de que se dicte sentencia. Insisto, un pequeño trámite. Viene, se le interroga y luego arder. Será un alivio cuando, convertido en cenizas, desaparezca de este mundo. Entonces podremos dedicarnos a cuestiones más gratas. Sí. Y aquí estamos, esperando a Lutero. La verdad es que ayer ha sido un día de cuidado. Es verdad que el emperador le ha dado a Lutero un salvoconducto para que pueda circular con libertad por su territorio. Pero para mí, que el fraile no se las tenía todas consigo. Es que verán vuestras mercedes. Hace un siglo, otro emperador le dio también un salvoconducto a otro hereje. Se llamaba
Jan Hus. Y tal Hus acabó asado como un cerdo. Solo le faltó la manzana en la boca. Por eso, no me sorprende que Lutero, que no tuviera el mejor aspecto. Llegó pálido, delgado, con aspecto demacrado. ¿Tenía mala cara? Pues sí. Claro que para cara la de los españoles. Es que esos son gente brava, gallarda, valiente, sí. Todo eso lo son. Pero salen las molleras. ¿Para qué nos vamos a engañar? Salen las molleras, suelen tener muy poca. Miraban a Lutero con la cara así. Es que no podían entender cómo un simple monjecillo podía haber ocasionado todo este alboroto. Y decían algo así. Pues se le manda a la hoguera y ya está. Algo así decía. Pues se le manda a la hoguera y ya está. La verdad que el calor que había en esta sala y el de las llamas no había mucha diferencia. Éramos no menos de 1.500 personas y en pleno mes de julio. Se imaginarán vuestras mercedes que esto parecía un horno de panadero. ¿Qué digo horno de panadero? Esto parecía... Es que daba la sensación de ser antesala del infierno. Ay. Lutero. Bueno, había de todas maneras que escucharle. Entonces, en pleno de ese calor, se empezó a dar el caso. Es que Lutero entró en esta instancia y lo primero que hizo fue ponerse de rodillas. Sí, me han oído bien. Se puso de rodillas a sí mismo. Yo le vi y dije, se acabó. Sí, se acabó. Es que este está liquidado. Bueno, pero algún trámite había que hacer. De entrada, Ulrich von Pappenheim, quien presidía la reunión, le advirtió que no debía pronunciar palabras si no le preguntaba. Algo así. Si te preguntan, respondes. Y si no, a callar. Más claro no podía estar. Luego, el fiscal Johann von Necken se dirigió a Lutero. Primero lo hizo en latín y luego en alemán. La primera parte yo no la entendí. No pretendo engañarles. Pero la segunda, pues sí. La segunda sí que me enteré de ella. Por poco más o menos no vino a decirle que estaba ante la dieta por 2 razones. La primera, para reconocer que los libros que estaban ahí expuestos eran suyos. Y la segunda, para que se retractara de lo que en ellos estaba escrito. Más claro no podía estar. Lutero, ¿has escrito esto? Sí, pues bien. ¿Te arrepientes de las herejías que contienen? Sí, pues muy bien. ¿No? Pues si crees que hace calor en esta sala, espera que te prendan las llamas de la hoguera. La verdad es que si yo hubiera sido Lutero, hubiera contestado con la mayor rapidez del mundo. Pues sí, son mis libros, pero estoy arrepentido de los que en ellos está. ¿Arrepentido? ¡Arrepentidísimo! Vamos, es que soy la viva imagen del arrepentimiento. Es que si me miras a mí y ves el arrepentimiento, no ves diferencia alguna.
Pero Lutero, ay, Lutero es otra cosa. A la primera pregunta dijo que los libros eran suyos. Pero a la segunda dijo que, bueno, que sí, que estaría dispuesto a retractarse de lo que estuviera mal siempre que se lo demostraran con la Biblia. Que de momento nadie había podido demostrarle con ella en la mano que se había equivocado. ¡Qué hombre para más testarudo! La Biblia, solo la Biblia. Si lo dice la Biblia, tiene que estar en la Biblia. ¡Qué pesadez con la Biblia! Bueno, yo no sé cómo no le quemaron en ese mismo momento, pero claro que tampoco faltó mucho, ¿eh? El emperador intervino en ese momento y le dijo a Lutero que tenía que tener siempre en cuenta la unidad de la Santa Iglesia Católica y Apostólica, que debía dejar de apoyarse en la Biblia. Bueno, eso es lo que estaba pasando. Y para colmo, Lutero dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Y ahí pudo haber acabado todo. El emperador pudo haberlo mandado a la hoguera y ya. Pudo. Pero no se acabó. El emperador le dijo a Lutero que tiempo para pensarlo había tenido de sobra, pero que de todas maneras le daría tiempo para reflexionar hasta la tarde de hoy. Y aquí estamos, vuestras mercedes, a día 18 de abril y a punto de dar las 4 de la tarde. Fray Martín, el emperador tuvo a bien concederos un día para reflexionar. ¿Qué habéis resuelto? Con todo el respeto, debo señalar que mis libros, cuya autoría ya reconocí ayer, se dividen en 3 clases. La primera está formada por los libros que la misma bula del Papa señala que son inofensivos. De estos libros no puedo retractarme, ya que nada malo, pernicioso o equivocado hay en ellos. La segunda parte está formada por libros en los que acuso al papado de torturar las conciencias del pueblo y de exprimirlo económicamente. No puedo, bajo ningún concepto, retractarme de ellos. Si lo hiciera, estaría consintiendo con las acciones de esa tiranía y así daría más fuerza a su dominio. Finalmente, están los libros que he dirigido contra las personas que defienden la tiranía de Roma y que incluso han retorcido mis palabras. De estos libros, sí, reconozco que en ellos podría haber sido más considerado. Lo acepto. Pero a fin de cuentas, no soy un santo. En cualquier caso, mi Señor,
Si se me convence que estoy equivocado, utilizando lo que aparece escrito en los evangelios y en los profetas, si así sucede, nadie estará más dispuesto a retractarse que yo. Sí, mostradme con la Biblia que estoy equivocado, y yo mismo arrojaré al fuego esos libros. El tribunal se retira a deliberar. Fray Martín, ¿os retractáis de vuestros libros y de los errores que contienen? Soy consciente que tanto el emperador como los miembros de la Dieta desean una respuesta sencilla. La voy a dar ahora. Lo haré para que no tenga lugar el menor equívoco. Es esta. A menos que se me persuada por testimonios de las Escrituras o por razonamientos evidentes, porque no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas y de los concilios, ya que a menudo se han equivocado y han incurrido en contradicciones. Me siento unido a los textos de la Biblia que he citado, y mi conciencia sigue siendo cautiva de las palabras de Dios. No puedo y tampoco quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. No puedo más. Haced de mí lo que queráis. Que Dios me ayude. Amén. Ese frailecillo me está creando muchas complicaciones. Muchas. Sí, muchas. Yo ya tengo bastantes problemas con España y con otras posesiones familiares. En España comenzaron a quejarse de que pagaba muchos impuestos. No quería, pero no tuve más remedio que cortar las cabezas de los jefes. Luego se murió el abuelo Maximiliano y, claro está, no íbamos a dejar la corona de Alemania en manos de Inglaterra o de Francia. Al Papa no le gustaba mucho que yo fuera emperador. Por lo visto le molesta que España tenga posesiones en el sur de Italia. Se opuso a mí de la manera más tajante. Pero como el Papa no vota, pues la cosa es diferente.
tuve que pujar por los votos de los electores. Menuda banda. Me eligieron, sí, al final me eligieron, pero me salió carísimo. En estos momentos en el mercado la libra de elector está por las nubes. Y además Francisco I, rey de Francia, que entre nosotros también se gastó un dineral, se tomó más que mal el no haber sido elegido emperador. O mucho me equivoco, o no vamos a parar de tener guerras. Y bueno, no todo se acaba en Europa. Ya quisiera Dios, pero no. No es que me agrade, pero no me queda más remedio que combatir a los turcos en África. Eso ya está cantado. Y además están las Indias, con los españoles que no pueden pagar más impuestos. Mi esperanza está en los metales preciosos que vienen de ese nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón. O sea que preocupaciones no me faltan. Lo que me falta, a decir verdad, es tiempo. Bueno, tiempo y dinero. Es que no tengo un instante para mí. No tengo prácticamente tiempo ni para los caballos, ni para las mujeres, ni para las cacerías, ni para los bailes. Es que casi no vivo. Y por si fueran pocos los problemas, aparece este frailuco. Entre nosotros, lo que dice ese fraile es una majadería. Sí, una insensatez total y absurda. Si es que cualquiera que se pone a pensarlo se da cuenta. Vamos a ver. Vosotros queréis carne, cerveza, pan. ¿Qué hacéis? Lo compráis. Queréis que un herrero os arregle los cascos del caballo. ¿Y qué hacéis? Le pagáis. El tejado. El tejado se os descompone. Necesitáis un albañil, por supuesto. ¿Y qué hacéis? Abonáis sus servicios. Todo se compra y todo se vende. ¡Todo! Lo sabe cualquiera. Incluso es así en la iglesia. Y la fundó el mismísimo Jesucristo. ¿Quieres casarte? Pagas al cura. ¿Quieres bautizar a un niño? Pagas al cura. ¿Quieres que se digan misas por un familiar difunto? Pagas al cura. ¿Quieres que Dios te escuche porque te acosan los problemas? Pues das dinero a la iglesia. Todo se compra. Es ley de vida. Es ley de Dios. Y si se considera todo esto, ¿cómo va a tener razón este fraile? Si abonamos y pagamos los servicios de un tabernero, de un tonelero, ¿cómo no vamos a costearnos la salvación? La salvación es mucho más importante que una mesa, que una jarra de cerveza, que un barril de vino. Tiene que ser más importante porque se extiende por los siglos de los siglos. Amén. Y va ese fraile y dice que no, que es algo gratuito, que es un regalo de Dios. ¿Un regalo de Dios? Bueno, le hablas de buenas obras y él te dice que hay que hacerlas, pero no para la salvación, sino porque ya has sido salvado por Cristo, que son por simple agradecimiento, pero no para esperar nada a cambio. Pero vamos a ver. Buenas obras. ¿Quién hace buenas obras solo por gratitud y sin esperar nada a cambio? ¿Quién? ¡Pura locura! Y además, sinceramente, sus puntos de vista me parecen, ¿cómo diría yo? Ofensivos. Sí, eso es, ofensivos. Todo el mundo sabe que hay buenos y malos. Pues va este Lutero y dice que todos somos malos, que todos tenemos que reconocer que estamos perdidos, que estamos condenados, que no podemos salvarlos por nuestros propios medios. Según él, no lo van a creer vuestras mercedes, pero según él, solo podemos obtener la salvación reconociendo que somos pecadores, que no podemos salvarnos por nuestros méritos u obras, que tenemos que postrarnos delante de los pies de la cruz y que tenemos que recibir la salvación. Una locura, una verdadera, innegable y grandísima locura. Si así fuera,
¿qué necesidad entonces habría de frailes? Y de obispos y de cardenales y de papas. Ninguna. Y eso no puede ser. ¡No puede ser! En fin, yo esto siempre lo he visto con una claridad meridiana. Y por eso, después de la comparecencia en la dieta de Worms, actué en consecuencia. Convoqué a los electores y les dije que actuaran de acuerdo a la manera que tenía que actuar. Reconozco que sí, le di mi salvoconducto a Lutero, pero era obvio que se trataba de un hereje notorio, por tanto esperaba que los príncipes se dieran cuenta, lo vieran y actuaran en consecuencia. Ahí debió acabarse todo. Bueno, reconozco que al hacer esto, tuve una sensación de felicidad como aquel que ha cumplido con el deber. Y entonces, sé que no debía haberlo hecho, lo sé, pero el caso es que lo hice. Se me ocurrió consultar este asunto con Erasmo de Róterdam. ¿En qué hora? Toda la cristiandad reconoce que Erasmo es una verdadera eminencia. Los reyes lo invitan a las cortes. Yo mismo lo he invitado a venir a España. Es un tipo que lo mismo cita de los padres como si hubiera desayunado con ellos esa misma mañana. Que comenta la Biblia como si la hubiera escrito él. Incluso ha publicado una edición del Nuevo Testamento en griego. El caso es que se me ocurre consultarle acerca de todo este asunto. Y yo le pregunto, maestro Erasmo, ¿qué opina y qué piensa acerca de este lío del fraile Lutero? Este Erasmo es muy especial. No es como Lutero, que no pasa a ser de un fraile testarudo y cabezón, empecinado en hacer lo que él cree. No, Erasmo es un maestro, es elegante, es diplomático. Cuando tú lo invitas a venir a tu reino, lo que él hace es enviarte una pintura de sí mismo, con las pieles, con los trajes, las ropas y el vino que bebe para esperar y sepas tú lo que él espera. Y bueno, le dije esto a Erasmo, le hice esta consulta y Erasmo, bueno, también podemos decir que Erasmo, siendo el hijo bastardo de un cura, siendo así, se aprende mucho en esta vida, ¿no? El caso es que le formulo la pregunta y Erasmo me mira con esos ojos de viejo zorro que Dios le ha dado y me dice, Majestad, Lutero tiene razón, pero ha cometido 2 errores. Sí, como lo acaban de oír vuestras mercedes. Me suelta que este fraile tenía razón, pero que ha cometido 2 errores. Y estaba yo a punto de preguntarle cuáles eran, claro, cuando me estampana. Se ha metido con la tiara de los prelados y con la panza de los frailes. Sí, como lo acabáis de oír, con la tiara de los prelados y la panza de los frailes. Total, nada lo que me soltó el maestro Erasmo. Que Lutero no era un hereje, que Lutero no estaba equivocado, que Lutero tenía razón. Y que todo este problema en realidad no era un problema teológico, no lo era. Porque lo que decía Lutero era en realidad la verdad. Y que lo que había escrito realmente lo que ocasionaba es que los papas y los cardenales dejaran de tener el poder que tienen y por añadidura, pues los frailes dejaran de llenarse la andorga con el dinero que piden a la gente con sus diezmos y ofrendas. Así mismo. Y ahora ya no sé qué pensar. Tienen razón aquellos que me dicen que mande a Lutero a la hoguera o verdaderamente Lutero está diciendo lo que dice la Biblia. Pero al hacerlo, lo que va a causar es un gran problema y va a tocar a gente que es muy poderosa, gente a la que no mueve el amor de Dios, ni
ni la compasión por el prójimo, no, sino por el ansia, por el poder y la codicia. Demasiadas complicaciones, demasiado para todo lo que yo ya tengo encima. Y pensar que todo esto pudo haberse resuelto de una manera tan fácil. Siguen vuestras mercedes ahí, y muy atentos por lo que veo. Bueno, ya les digo que al tal Lutero no le quedaba otra que morirse. Sí, es que habiendo ido con la dieta de Worms, y a pesar del salvoconducto que le había dado el emperador, no se retractó de ninguno de sus escritos. Vamos, si se había puesto a tiro. Sí, efectivamente, el emperador Carlos V le ordenó al fraile que se retirara de Worms y que permaneciera en Wittenberg, hasta que le dijera cuál iba a ser su destino final. Su sentencia, quiero decir. No podía predicar, tampoco reunirse con otras personas, mucho menos publicar escrito alguno. Solo debía esperar. Pero mientras iba camino a Wittenberg, ocurrió ¡Un secuestro! Sí, era de noche y un hombre o varios hombres lo ataron de manos y se lo llevaron. Sí, pero para que no se intriguen mucho vuestras mercedes, estos malos eran buenos, al menos para Lutero. Sí, por supuesto. Enviados del príncipe y elector Federico, su protector. Lo llevaron al castillo de Wartburgo, a una humilde habitación lejos de sus perseguidores, justamente en aquella que se encuentra ahora. Buenos días, caballero Jorge. ¿Cómo habéis amanecido hoy? Bien, gracias a Dios. Aunque todavía no logro acostumbrarme a este nuevo nombre. Entiendo. Aquí en el castillo no podemos daros otro. Ni siquiera la servidumbre, con ser leal y veterana, puede saber que estamos proporcionando asilo al hereje más buscado de todo el imperio. Sí, comprendo. Pero el hecho de que lo entienda no me ayuda a asimilar mejor estas circunstancias. No me habitúo a esta nueva ropa, a ese nombre aristocrático, y tampoco me acostumbro a dejarme la barba. Bueno, es cuestión de tiempo nada más. Seguramente. Por supuesto, Fray. Perdón, quiero decir, caballero Jorge. Antes de que lleguéis a daros cuenta, tendréis una barba frondosa como la del elector Federico. Y las cosas cambiarán, ya lo veréis. Y cuando cambien, podréis predicar con libertad ese evangelio al que habéis dedicado vuestra vida entera. Si Dios lo quiere, así será. Por supuesto que así será. ¿Cómo iba Dios a querer que su evangelio quede sometido a los caprichos de las tiaras, de los prelados y de las panzas de los frailes? Esa frase de Erasmo ha hecho una fortuna por lo que veo. Hay que reconocer que no está desprovista de ingenio, como casi todo lo que dice o escribe Erasmo, por otra parte. Es más que ingeniosa, es la pura realidad. Quizá, amigo, quizá. Pero esta nunca fue una lucha por el poder, ni un intento por desenmascarar a los que convierten la religión en un negocio. No. Cristo es el que expulsa siempre a los mercaderes del templo, no el pobre Martín. ¿Y qué está haciendo ahora el pobre caballero Jorge? Una tarea indispensable para que el evangelio llegue a toda la gente, para que conozcan que Dios ha venido a su encuentro
y que les ofrece salvación por pura gracia, para que acepten el sacrificio de Cristo en la cruz y sean justificados mediante la fe, tienen que poder leer las Escrituras. Por eso, estoy traduciéndolas de las lenguas originales al lenguaje del pueblo. Si Dios lo permite, muy pronto el campesino, el artesano, el ama de casa, la sirvienta, todos podrán leer en su propia lengua el mensaje divino. Hay poca gente que sepa leer y escribir, caballero Jorge. Sí, es cierto. Ahora es escasa, pero no será por mucho tiempo. Escuchadme. Levantaremos escuelas en cada pueblo y todos, absolutamente todos los niños, sean varones o mujeres, aprenderán a leer y a escribir. No tendrán que mirar las imágenes de las iglesias para malaprender la vida de nuestro Señor. No, ellos mismos irán a los evangelios, a las epístolas, a los salmos, a los profetas y encontrarán lo que Dios tiene que decirles. Así verán que somos pocos pecadores, que nada merecemos, salvo el castigo de Dios. Pero también descubrirán que ese mismo Dios se hizo hombre para morir en la cruz, cargando con el pecado, y que ofrece la justificación a todo el que se apropie de ese sacrificio expiatorio mediante la fe. Y así, mi querido amigo, nuestro pueblo dejará de ser un pueblo ignorante y supersticioso, fácil de engañar y de manipular. Por el contrario, se convertirá en un pueblo educado, que se encamina por la senda de la prosperidad, porque de día y de noche no se apartará de lo que enseña la Biblia. Dios os escuche, caballero Jorge. Dios os escuche. Sería una bendición para todos nosotros. Esa bendición será realidad algún día. Las aguas vivas de la Biblia recorrerán todo nuestro pueblo y todas las gentes, incluso las más humildes y sencillas, no solo conocerán el camino de salvación, sino también cómo llevar una vida plena, en abundancia, y vida en la libertad de los hijos de Dios. No quiero distraeros más de esta tarea, caballero Jorge. Quedad con Dios. Con Él. Todavía están ahí vuestras mercedes. Qué curiosos. Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos. Ya, seguro que sí. Fray Martín acabó su traducción. Primero, el Nuevo Testamento del griego. Y luego, el Antiguo, del hebreo y del arameo. La predicación de los que como él y él estaban empeñados en llevar la Biblia al pueblo se ha extendido.
¿cómo diría yo? Sí, prodigiosamente. En Alemania, en Flandes, en Inglaterra, en Francia, incluso en Polonia. En Italia y en España han ido apareciendo hombres y mujeres que, a pesar de no conocerlo, afirman lo mismo. Que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Que la Biblia es la única regla de fe y conducta. Y que solo Cristo salva. Y como Él, aunque no le conozcan, están dispuestos a morir por lo que creen. Aunque eso signifique el exilio, la cárcel, la tortura y la hoguera. Como Él, aunque no le conozcan, creen que de nada sirve ganar el mundo si se pierde el alma. A decir verdad, desde entonces hasta el día de hoy, se han extendido por todo el mundo. Sí. Se preguntarán vuestras mercedes qué estuve haciendo yo todo este tiempo. Bueno, me he ocupado sobre todo de mí. Sí, la vida es dura y hay que vivir los principios. Yo no soy hombre de principios. No, Pardiez, no lo soy. En cuanto a Lutero, no cabe duda que ha logrado sobrevivir. No se puede negar que por muchos lugares han ido apareciendo hombres y mujeres con su mismo temple. Sí, eso no se puede negar. Pero yo creo que todo esto podría haber acabado de otra manera. El Papa pudo haber aceptado el consejo del cardenal Cayetano y no sacudir más el avispero. O Lutero pudo haber aceptado ser cardenal y haberse callado. O el elector Federico pudo haber entregado al monje a la Santa Sede. O el emperador pudo haber sido más hábil a la hora de perseguirle. O sus agentes pudieron haberle atrapado después de la dieta de Worms. En fin, muchas cosas pudieron haber pasado y esto hubiera acabado de otra manera. Sí, así es, de otra manera, de una manera totalmente diferente. O quizá no.